Hola, en el video de hoy hablaremos un poco sobre la resistencia eléctrica de los materiales y haremos un pequeño experimento para ilustrar algunas de las características de esta propiedad. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Imaginemos esto en un trozo de cobre. Conforme los electrones avanzan por el cobre, los acelera un campo eléctrico que ejerce una fuerza sobre ellos. Los electrones chocan con los iones de la red y les transfieren energía. De ahí las irregularidades de su movimiento, que consiste en un breve intervalo de aceleración en dirección contraria al campo eléctrico y que se acompaña con una colisión con un ion capaz de poner en movimiento el electrón en una dirección cualquiera, seguida de otra aceleración y así sucesivamente. El efecto neto es un desplazamiento de electrones en dirección contraria al campo. Es importante señalar que no se produce una aceleración neta de electrones, porque sin cesar pierden energía en las colisiones con la red de los iones de cobre. En realidad, se transfiere energía del campo aplicado a esta red mediante energía interna del conductor, observada frecuentemente como un aumento de temperatura. Consideremos el movimiento de los electrones en una porción del conductor de longitud L. Los electrones lo hacen con una velocidad de desplazamiento vd, de manera que recorren la longitud L en el tiempo L sobre vd. El conductor tiene una superficie transversal A, así que en el tiempo t todos los electrones del volumen AL atravesarán una superficie en el extremo derecho del conductor. Si la densidad de los electrones es n, la magnitud de la carga neta que atraviesa la superficie es ENAL, y la densidad de corriente es Q sobre AT, o ENBD. Como ya vimos, los electrones en un material conductor son acelerados por un campo eléctrico E, y por lo mismo su velocidad de deriva es proporcional a E. Además, la densidad de corriente J también es proporcional a la velocidad de deriva, por lo que es razonable que la densidad de corriente deba ser proporcional al campo. La constante de proporcionalidad entre la densidad de corriente y el campo eléctrico es la conductividad eléctrica del material, aunque es más común encontrar materiales caracterizados por su resistencia, que es el inverso de la conductividad, y cuyas unidades son ohm por metro. Esta es una propiedad global del material, pero si queremos conocer la resistencia de un objeto en particular, digamos la de un bloque de cobre de ciertas dimensiones, un conductor homogéneo e isótropo de longitud L y de superficie transversal uniforme A, y al que se le aplica una diferencia de potencial delta V. En su interior hay un campo eléctrico uniforme E. Si la densidad de corriente es también uniforme en la superficie, entonces la resistencia será delta V sobre L sobre I por A. La magnitud delta V sobre I que aparece en la ecuación se define como la resistencia R de nuestro objeto. Esta ecuación nos brinda una base para formular la famosa ley de Ohm. Al combinar estas dos ecuaciones obtenemos una expresión para la resistencia R. Como podemos ver en la ecuación, la resistencia depende de la longitud y el área transversal del material, y para ilustrar esta propiedad haremos un pequeño experimento. Para ello ocuparemos un pequeño foco como este, plastilina Play-Doh, una fuente de corriente directa de 19 volts y un multímetro. Aquí tenemos una resistencia o resistor. Estos reducen el paso de la corriente para proteger los circuitos. Como ya vimos, la resistencia de un resistor depende del material, su tamaño y su forma. Así que ahora usaremos la plastilina Play-Doh para proteger el foco. Podemos ver que si damos una forma delgada y alargada, el foco brilla menos. La resistencia ha aumentado. Si damos una forma corta y gruesa, el foco brilla más. Con esto comprobamos que, tal y como ya habíamos visto, la resistencia aumenta con la longitud y disminuye con el área de sección transversal.
además de depender de la resistividad del material. Así que calculemos la resistividad de la plastilina. Aquí tenemos un rectángulo de 2 por 2 por 10 centímetros de plastilina y las medidas de voltaje, amperaje, revelan que su resistencia es esta. Por lo que sustituyendo y despejando obtenemos que la plastilina tiene una resistividad de 629 ohm por metro. Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribirte, solo un pequeño porcentaje de la gente lo hace. También puedes seguirme en mis redes sociales cuyo link estará abajo en la descripción. Nos vemos hasta la próxima.